Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Hoy vamos a ver la clase número 1 de estadística para el grado sexto de la jornada de la mañana. La asignatura de estadística del área de matemáticas por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. La unidad temática o el capítulo es estadística y probabilidad. Y el tema de la clase del día de hoy se llama población, muestra y variables. Hay unos saberes previos que usted debe tener pendientes siempre. ¿Alguna vez te han hecho alguna encuesta? Si es así, ¿cuáles fueron las preguntas? Analicemos esta situación que tiene Mateo. Mateo quiere saber cuál es el deporte preferido por los 1000 estudiantes de su colegio. La pregunta para analizar es, ¿qué podría hacer Mateo para resolver su inquietud? Vamos a ver el tema de población, muestra y variable. Mateo podría preguntarle a cada uno de los estudiantes del colegio acerca de su deporte favorito. Pero, dado que se trata de un colegio con muchos estudiantes, no es práctico. Él podría, en su defecto, elegir al azar a 10 estudiantes de cada curso y hacerles la pregunta. Con ello resolvería su inquietud. En estadística, o la estadística, es una ciencia casi tan antigua como la humanidad. Comprende el conjunto de métodos, estrategias y procedimientos para recolectar, organizar y analizar datos que se pueden observar en una población o en una muestra. Algunos conceptos importantes de la estadística son estos siguientes. Primero, la población. Segundo, la muestra. Y tercero, el dato. Vamos a definir qué es población. Población es el grupo de elementos o características con propiedades comunes sobre las cuales se dirige un estudio estadístico. Ahora definamos la muestra. La muestra es un grupo más pequeño tomado de la población, pero que permite obtener la misma información. A cada uno de los elementos de la población o la muestra se le denomina individuo. Ahora definamos qué es un dato. Un dato es el valor de la variable asociada a un elemento de la población o de la muestra. Teniendo en cuenta estas definiciones, estaríamos haciendo esta figura para poder demostrar todo lo que quiere decir la estadística, que muestra la relación que existe entre población, muestra, individuo y el dato. Y todo lo conforma y todo se conforma en un solo eje. Definido todo eso, existe una parte que se llama la variable en estadística. Definamos qué es la variable. Una variable es la característica de interés de cada individuo. Puede ser cualitativa, o sea, de atributos. Por ejemplo, una variable cualitativa puede ser el color de la piel de cada uno de ustedes, cuando se refiere a una cualidad de un elemento de la población. Esa es la variable cualitativa. Y existe otra variable que se llama cuantitativa o numérica, que es cuando cuantifica un elemento de la población o de la muestra. ¿Qué quiere decir eso? Cuantifica quiere decir número, que cuenta, que suma, resta, multiplica, de acuerdo a esa variable, ¿sí? Un número realmente. Por ejemplo, una variable cuantitativa podría ser la edad de cada uno de nosotros, porque es un número, ¿sí o no? Hagamos un ejemplo.
Si a cada uno de los integrantes de un curso se le pregunta la edad, el peso o el número de hermanos, el estudio se refiere a variables cuantitativas. Pero si a cada uno se le pregunta por su color preferido o por su lugar de nacimiento, se trata de variables cualitativas. Miremos este otro ejemplo. Me dice, en un centro médico se realizó una encuesta para establecer la edad, el peso y el género de los pacientes atendidos durante una semana. Los elementos de este estudio se presentan en la siguiente tabla. La muestra, ¿cuál es? Los pacientes encuestados durante la semana. El individuo, ¿qué es? Cada uno de los pacientes encuestados. Las variables que se utilizaron para esa encuesta fueron la edad, el peso y el género. Estas variables se constituyen, por ejemplo, la edad en una variable cuantitativa. El peso se constituye en una variable cuantitativa. Y el género se constituye una variable cualitativa. El género de cada uno de ustedes es masculino, femenino, ¿sí o no? Entonces esa variable es cualitativa. El dato, por ejemplo, para la edad, uno de los pacientes me dijo que tenía 23 años, por lo tanto es una variable cuantitativa. Para el dato, en el ejemplo, se le preguntó a uno de los pacientes, a un individuo de los pacientes, y me dijo que tenía 62 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una variable cuantitativa también. En la variable género se le preguntó el dato a un paciente o a un individuo de ellos y resulta que nos dijo que su género era femenino. Por lo tanto, este dato del género es femenino y su variable es una variable cualitativa. Teniendo en cuenta todo esto, ustedes en su cuaderno me van a hacer una muestra de sus familiares, tomándole los datos, incluyendo los individuos a quienes entrevistó, a quienes consiguió, ¿sí? Y le va a preguntar esas variables, la edad, el peso y el género. Y me lo va a colocar igualito en el cuaderno, así como está en este cuadrito. Pues gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho.